que normalmente, Bueno, ahí creo que ya estamos grabando pantalla. ¿Me confirmas, porfa? Sí, se alcanza a ver pero no se ve en modo de presentación. modo presentación. Ahora sí. ¿Listo? Ahí sí. Ujú. Bueno. Buenas tardes, profe. Mucho gusto. Mi nombre es Brenda Yule Caicedo Valencia. Mi compañera Nigi Marcela Valencia Hurtado. Nuestra asignatura Sistematización. Nosotros realizamos la sistematización de un proyecto llamado Dinámicas Socioculturales generadas a través de la práctica deportiva competitiva en poblaciones afrocolombianas. La idea de esta sistematización tiene como propósito analizar y reflexionar sobre las dinámicas socioculturales que emergen a partir de las prácticas educativas competitivas en comunidades afrocolombianas del Pacífico. Este proyecto surgió como el reconocimiento del deporte no solamente en una actividad física, sino como un escenario de construcción de identidad, cohesión social y fortalecimiento cultural en contextos históricamente marginados. Recordemos por aquí uno de los objetivos de nuestro proyecto de sistematización, nuestro objetivo general, analizar las dinámicas socioculturales generadas a través de la práctica deportiva competitiva en poblaciones afrocolombianas del Pacífico. Teníamos tres objetivos específicos: identificar los factores socioculturales asociados a la práctica deportiva, reconocer el impacto del deporte en los procesos de cohesión social y cultural, y analizar la influencia del deporte en la construcción de identidad afrocolombiana. Mi compañera Nigi nos hará una breve introducción y reflexión sobre los momentos que nosotros compartimos y que se realizaron dentro del proceso de sistematización. Compañera. Bueno, muchas gracias, compañera Brenda. Dándole continuidad a la explicación introductoria de lo que fue la experiencia de la sistematización en este curso final de la maestría de educación. Vamos a hablar sobre los momentos de acuerdo a la guía de construcción final que se encontraba, digamos, en plataforma. El profe nos pedía que presentáramos como los momentos más importantes de la etapa de sistematización. En ese orden de ideas se aborda el momento de partida, la cual hace referencia a la construcción de la experiencia, ¿sí? Como lo decía la compañera Brenda, es muy importante tener en cuenta que esta sistematización se da a partir del proyecto que ya se había desarrollado en un contexto institucional, en este caso la Universidad del Pacífico, ¿sí? A partir de un semillero de investigación en el cual ambas hacemos partícipe del mismo, pero principalmente es con poblaciones afro de la región pacífica, que de hecho son mismos estudiantes que se encuentran en la Universidad del Pacífico. Es de mucha importancia resaltar que la Universidad del Pacífico está ubicada en Buenaventura, Buenaventura receptora de muchos territorios marginados que se encuentran ubicados en la región pacífica, el cual muchos de estos estudiantes son provenientes de este territorio. ¿Sí? Como se los decía, el contexto donde se llevó a cabo el proceso de sistematización fue la Universidad del Pacífico, ¿sí? Con el grupo específicamente de semillero de investigación de la sociología del deporte. Tuvimos unos actores que tuvieron en este proceso de la sistematización que además de ser, digamos, parte del proceso, también hicieron parte de los análisis de las experiencias de vida. En este caso, los estudiantes, los docentes y algunos personajes administrativos que fueron de mucha importancia dentro de la construcción, digamos, del análisis, porque dentro de la guía de desarrollo se exigía como esa relación de las experiencias de vida, pero de diferentes contextos. Y como último, desde este momento, el relato de la línea de tiempo. Este relato de la línea de tiempo fue muy importante, de hecho fue una de las primeras entregas que nosotras realizamos en la unidad número 1, porque nos permitió de manera principal orientar esta sistematización hacia un proceso de reflexión, ¿sí? Desde ahí entendimos de que lo que se buscaba principalmente en estas prácticas era poder nosotros comprender este proyecto, qué finalidad dentro de nuestros procesos de práctica iba a generar
a partir de la transformación de alguna problemática que se presentara en ese contexto. Sí, entonces nos permitió primeramente comprender los lineamientos académicos del trabajo final que nos permitiría proponer finalmente una propuesta que diera respuesta a los contextos de desigualdad que presentan muchos jóvenes de diferentes territorios, pero que a partir del deporte como fenómeno social pueden encontrar una línea para seguir avanzando en sus proyectos de vida desde una manera, digamos, equitativa, lo que esto nos apunta a un proceso de igualdad dentro de la educación como lo establecen los procesos de no educación, según la ley, ¿cierto? Siguiente. Como segundo, y de hecho que nace del proceso de línea de tiempo, el momento de fundamentación, reflexión de fondo. Este momento fue muy importante porque de hecho le expresaba al profesor en clases que este proyecto viene siendo un proyecto que responde a la necesidad de pensar en las formas de liberación, en las formas de superación y sobre todo en las formas de movilidad ascendiente de las poblaciones afro de la región pacífica. En medio de tantas desigualdades y tantas problemáticas sociales, en los procesos de investigación, nosotras en áreas como investigadoras, estamos en la responsabilidad y en el compromiso de establecer nuevas rutas que nos permitan, digamos, trascender, porque el conflicto, la violación de derechos humanos, el desplazamiento forzado, pues ha sido consecutivamente, digamos, muy investigado, altas demandas dentro de los procesos de investigación, respondiendo esto a muchas constituciones de políticas públicas. Pero consideramos aquí algo innovador porque identificamos que por medio del deporte, que ha sido un fenómeno social muy poco intervenido dentro de los procesos de investigación, hay una forma de que los jóvenes puedan trascender, puedan movilizarse y puedan, por decirlo así, salvaguardar muchas vidas que en estos momentos se encuentran en procesos de desaparición, ¿cierto? Entonces, este momento de fundamentación fue un momento muy importante porque a partir de allí, pues la iniciativa principal era generar una cartilla didáctica que nos permitiera el fortalecimiento del deporte como estrategia pedagógica, cultural, intercultural en la Universidad del Pacífico. Eso nos permitió por medio de esas cartillas presentar muchas situaciones importantes, principalmente un objetivo general que era diseñar una implementación de programa institucional y que de hecho a partir de esa cartilla se implementó ese programa institucional del deporte intercultural en la Universidad del Pacífico que fortalezca la identidad étnica, la formación de procesos comunitarios. De hecho, lo mencionábamos en esa cartilla, lo que buscábamos era dejar una ruta académica que le permita a los estudiantes entender de que por medio del deporte se pueden implementar, digamos, o se puede exigir a las diferentes institucionalidades que establezcan estas áreas de deporte como un método de inclusión, de encuentro, de sociabilización entre las poblaciones en sus procesos diferenciales, ¿cierto? Además de eso, como cierre de esa cartilla, que fue como el momento de reflexión, se presentaron la creación de una propuesta de intervención. Esa propuesta de intervención nació a partir de las problemáticas que se identificaron en el proceso de reflexión. ¿Sí? Una de las problemáticas principales que se presentaron era nosotros poder integrar las actividades deportivas en un proceso curricular, o sea, que dentro de los ámbitos académicos el deporte no se mire como un complemento de la formación, sino como una responsabilidad del estudiante al momento digamos, de intervenir académicamente en este escenario. Sí, que no sea como algo opcional o algo complementario como normalmente se desarrolla desde las aulas principales, primarias, secundarias y en este caso la formación profesional, sino más bien como un compromiso, pero pues sabemos que una responsabilidad institucional desde los diferentes lineamientos curriculares. Sí, entonces esto nos permite identificar una de esas problemáticas principales, dándole respuesta como a la exigencia de la responsabilidad de la modificación dentro de las metodologías incluyentes, principalmente por medio del deporte. Siguiente. El punto del momento de llegada. Bueno, este punto, según el profe, usted establecía una serie de preguntas demasiadas
dentro del desarrollo de él, considerando que por temas de tiempo vamos como a responder las que consideramos un poco más importantes, aunque las otras es meramente interesante mencionarlas. Principalmente, usted presentaba que reflexionáramos qué recomendaríamos nosotros a partir de esta experiencia. Recomendaríamos demasiada intencionalidad de fortalecimientos académicos a partir de los procesos de sistematización, porque de verdad fue muy beneficioso para nosotros tener un proyecto ya ejecutado, ya intervenido, pero iniciar un proceso de sistematización que nos permitió comprender primeramente un análisis más profundo hacia quién va dirigido, cómo lo íbamos a dirigir y de qué manera íbamos a lograr cada uno de esos resultados de manera eficiente, generando esto un impacto positivo a la comunidad, un impacto meramente significativo en aras de fortalecer problemáticas sociales y no más bien generar estos impactos de manera negativa que pudiera afectar o fortalecer los diferentes procesos de exclusión que se generan dentro de los contextos académicos. ¿Qué se debería hacer diferente en la experiencia de sistematización? Bueno, consideramos esta pregunta importante porque dentro de los procesos de sistematización creemos que lo que se debe hacer diferente es tener en cuenta la variedad de la cultura. ¿Sí? Estos jóvenes ambos son de la región pacífica, ¿sí? Pero por el ser de la región pacífica no todos tienen las mismas concepciones culturales. Entonces, para una próxima sistematización, tener en cuenta de que la cultura hace parte de la historia de las comunidades, la cultura hace parte de la línea histórica en sus procesos de impacto conflictivo, de desplazamiento y de violencia, y cómo dentro de la resistencia se han construido, se han conservado. Sí, entonces allí, por ejemplo, encontrábamos en los momentos de análisis dificultades porque teníamos muchos jóvenes de diferentes territorios, pero sus procesos culturales eran diferentes. Y entonces hacer un proceso de sistematización diferencial, diría yo, sería la palabra, a partir de las diferentes culturas que se marcan dentro de la región pacífica, no generalizarlo. Era una de las enseñanzas que nos queda. ¿Qué aprendizaje queda de la experiencia? Ya sean aprendizajes deseados o aprendizajes no deseados. ¿Por qué puse esta pregunta? Si miran, va como respondiendo a lo que acabo de decir, porque esa misma situación de lo no deseado fue lo que nos permitió a nosotros en estos procesos de análisis de las líneas de tiempo presentar una propuesta y al final hacer unas reflexiones, fue comprender de que a muchos jóvenes consideran el deporte no como un mecanismo de supervivencia, sino más bien como un espacio de sociabilización, de diversión, ¿sí? Porque desde su entorno, desde sus contextos, pues se generó una construcción social desde esa manera. ¿Y quién eran esos jóvenes? Principalmente las poblaciones indígenas. Y es allí donde generamos como ese choque de cultura, porque para las poblaciones afro y las poblaciones indígenas, pues viene una concesión diferencial sobre la idea del deporte. ¿Qué recomendaciones haría para las experiencias similares? Pues consecutivamente nace la recomendación a partir de esta situación. ¿Sí? Seguir teniendo los procesos de sistematización, pero en relación a las historias que se han conformado en estos territorios, no generalizar, digamos, la población como tal. Bueno. Discusión y conclusiones teóricas. Una de nuestras conclusiones que nosotros llegamos a tener de acuerdo al proceso de sistematización realizado, nos dimos de cuenta que a través del deporte no solamente se van a generar espacios de integración que promueven valores valores como la solidaridad, la disciplina y el respeto, sino que vamos a hablar, nos encontramos históricamente con el tema de la exclusión y la desigualdad. También identificamos múltiples experiencias de liderazgo juvenil, hablamos de la resiliencia comunitaria, la apropiación de territorio y que todo esto demuestra el deporte se puede convertir en un motor de cambio social. Nosotros trabajamos con algunos autores, compañera. Sí, entre ellos, primeramente, más que un autor, queremos resaltar la experiencia académica que obtuvimos dentro del aprendizaje en este curso. La verdad, profe, fue muy significativo el proceso de aprendizaje para nosotros a partir de esta sistematización. Entonces, más que un autor, digamos, resaltamos académicamente
todas las habilidades en modo de enseñanzas que por medio del curso logramos obtener, ¿sí? Primeramente la sistematización de experiencias, prácticas y teorías para otros mundos posibles, que fue lo que, digamos, se basó principalmente este curso. Como segundo, el autor Torres en el 2007, el cual abordaba dentro de los apoyos bibliográficos que usted nos permitió para apoyarnos en el análisis final, él desarrollaba un proceso, él hablaba sobre un proceso de cómo la sistematización se da en prácticas formativas e investigativas. Eso fue muy valioso, profe, porque se hace una relación muy significante dentro de los procesos de formación y los procesos de investigación. Y fue la relación que hicimos nosotros en estos procesos. O sea, el proyecto ya estaba desarrollado, nosotras ya lo habíamos desarrollado, nosotras nos encontramos en el proceso de la sistematización desde la academia, pero digamos, la población que intervenimos está en un proceso de formalización, ¿sí? Entonces hay respuesta a la fórmula y eso nos permitió hacer un análisis un poco más significativo y mucho más crítico, ¿sí? Relacionando esos tres conceptos importantes. Además, Vargas como final en la sistematización de las experiencias, principalmente en Colombia, respondiendo a estas preguntas principales. ¿Qué experiencias de sistematización? ¿Sí? Eso nos permitió a nosotros comprender de manera meramente importante cuál es la importancia de una sistematización. Y en este caso quedamos muy conformes con el proceso de nuestra sistematización porque nos permitió identificar las problemáticas, las falencias y las posibles mejoras. Y que la reflexión de toda sistematización es con el fin de poder implementar propuestas que respondan a esas problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias.